amar a tus enemigos, poner la otra mejilla, no resistir al mal. Durante 3 siglos estas palabras de Jesús definieron al cristianismo como una religión de paz absoluta. Entonces, ¿cómo es posible que la misma fe que prohibía a sus seguidores servir en el ejército terminara bendiciendo espadas y justificando guerras santas? La respuesta tiene nombre y apellido: Aurelio Agustín de Hipona, quizás el pensador más brillante y contradictorio de la historia del cristianismo. Lo que estás a punto de descubrir contradice todo lo que te han contado sobre los fundamentos morales de nuestra civilización. La transformación más radical del mensaje cristiano no ocurrió con Constantino ni con las cruzadas, sino en la mente de un hombre cuya influencia sigue determinando, 15 siglos después, cuándo consideramos aceptable matar en nombre de Dios, de la patria o de la justicia. En el siglo I, los cristianos eran conocidos por rechazar toda forma de violencia. No aprenderán más a guerrear, decían citando a Isaías. En el siglo IV, Agustín escribiría: no pienses que es imposible que nadie pueda agradar a Dios mientras sirve en las armas. ¿Qué provocó este giro copernicano en la moral cristiana? Y más importante aún, ¿cómo afecta esto a nuestra concepción moderna de la guerra, la violencia y la justicia? Mientras observas este video, pregúntate, ¿qué pasaría si el cristianismo nunca hubiera justificado la violencia? ¿Sería el mundo actual irreconocible? ¿Y tú? ¿Habrías nacido siquiera? ¿Te has preguntado alguna vez por qué personas que predican el amor al prójimo pueden, en determinadas circunstancias, apoyar la guerra y la coerción? Esta contradicción aparente tiene un origen preciso que pocos conocen y tiene importantes implicaciones para entender nuestro presente. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de San Agustín, el hombre que transformó el cristianismo pacifista de los primeros siglos en una religión capaz de justificar la violencia. A lo largo de este viaje resolveremos 3 enigmas fundamentales. Primero, ¿cómo logró Agustín reconciliar las claras enseñanzas pacifistas de Jesús con su defensa de la guerra y la persecución? Este dilema no es meramente teológico, es la piedra angular de la ética occidental moderna. Segundo, ¿por qué este mismo hombre que proclamaba que la paz es la tranquilidad del orden encontró maneras de justificar la coacción contra los herejes? La respuesta nos revelará una tensión fundamental entre ideales y pragmatismo que sigue definiendo nuestras políticas actuales. Y tercero, quizás lo más inquietante, ¿estaríamos mejor si el cristianismo hubiera mantenido su pacifismo original, o fue el giro agustiniano una adaptación necesaria a la realidad del mundo? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del poder y la moral. Antes de continuar, permíteme compartirte algo personal. Cuando estudiaba teología, recuerdo la profunda incomodidad que sentí al descubrir que el mismo hombre que escribió La ciudad de Dios y las Confesiones, obras cumbres de la espiritualidad, también escribió cartas justificando la persecución de los herejes. En la carta 185, conocida como De Correctione Donatistarum, Agustín llega a afirmar que es mejor llevar a los hombres al amor de Dios mediante la enseñanza que compelerlos por miedo al castigo, pero inmediatamente añade: no obstante, porque los mejores son aquellos que la enseñanza guía, no se debe por ello abandonar a aquellos que el temor corrige. Esta tensión entre el amor cristiano y la justificación de la violencia me ha perseguido durante años y sospecho que a ti también te resultará perturbadora. Para entender completamente la revolución moral que representó Agustín, debemos situarnos en su contexto histórico.
El cristianismo nació en un entorno de dominación romana, donde la crucifixión, la forma de ejecución más brutal del imperio, era el símbolo por excelencia del poder estatal. Jesús mismo fue víctima de esta violencia institucionalizada. Los primeros cristianos interpretaron la muerte de Cristo no como una invitación a la resistencia violenta, sino como un modelo de sufrimiento paciente. El libro del Apocalipsis presenta a los mártires como aquellos que han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. La victoria cristiana no venía por la espada, sino por el testimonio y el martirio. Esta actitud se reflejaba en textos cristianos preconstantinianos. La tradición apostólica de Hipólito, c. 215 d.C., establecía que un soldado que deseara bautizarse debía negarse a matar. Si insistía en permanecer en el ejército, debía ser rechazado. Lactancio, tutor del hijo de Constantino, escribía: «No es lícito para un justo ser soldado». Esta postura radical distinguía al cristianismo en el mundo antiguo. Todo cambió con la conversión de Constantino en el 312 d.C. De repente, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a la religión favorecida por el emperador. ¿Cómo podía una fe que rechazaba la violencia convertirse en la religión oficial de un imperio construido sobre el poder militar? Este dilema definió la época en que vivió Agustín. Aurelio Agustín nace en el 354 d.C. en Tagaste, actual Argelia. Su madre, Mónica, es una devota cristiana, pero él pasará su juventud explorando diversas filosofías y placeres mundanos. Lo que pocos saben es que nace en un mundo donde el cristianismo recién había dejado de ser perseguido. Durante 3 siglos, los cristianos habían rechazado la violencia de manera radical. Imagina por un momento esos primeros siglos del cristianismo. Los seguidores de Jesús se negaban a servir en el ejército romano, rechazaban portar armas y aceptaban el martirio antes que defenderse con violencia. El teólogo Tertuliano escribía: «Cristo, al desarmar a Pedro, desarmó a todos los soldados». Orígenes afirmaba: «Los cristianos no toman espada contra ninguna nación». Pero algo cambió drásticamente cuando Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. De repente, los cristianos pasaron de ser perseguidos a tener el poder, y aquí es donde entra nuestro protagonista. El año 410 marca un punto de inflexión en la vida de Agustín, ya para entonces obispo de Hipona. Roma, la ciudad eterna, cae ante los visigodos de Alarico. El mundo romano se tambalea. Los paganos acusan al cristianismo de haber debilitado al imperio al rechazar a los antiguos dioses. Agustín, brillante retórico convertido en defensor de la fe, siente la presión de responder. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrirás a continuación. Mientras Agustín elabora su monumental obra, La ciudad de Dios, para responder a estas acusaciones, se enfrenta también a un problema más inmediato: los donatistas, un grupo cristiano rival que dominaba el norte de África. La controversia comienza por una cuestión aparentemente menor. ¿Son válidos los sacramentos administrados por sacerdotes que habían flaqueado durante las persecuciones? Puedes sentir la tensión en el ambiente. La Iglesia oficial, respaldada ahora por el poder imperial, ve a los donatistas como una amenaza. Inicialmente, Agustín intenta persuadirlos mediante debates y cartas. Pero cuando estos métodos fracasan, ocurre algo sorprendente. El teólogo que había escrito sobre el amor cristiano comienza a justificar la coerción. En su carta 93, Agustín ofrece una interpretación revolucionaria de las palabras de Jesús. En la parábola del banquete, compelle intrare,
Oblígalos a entrar. Lo que originalmente era una metáfora sobre la invitación divina se convierte en sus manos en una justificación para la persecución. Agustín argumenta que a veces la coacción es necesaria por amor, comparándola con un padre que disciplina a su hijo. ¿Puedes visualizar esta transformación? El cristianismo pacifista de los primeros siglos ahora justifica la coerción por amor. Este es el momento en que se abre la puerta a la justificación de la violencia en el cristianismo, pero la contribución más duradera de Agustín sería su doctrina de la guerra justa. Mientras los cristianos primitivos rechazaban cualquier participación en la guerra, Agustín establece las condiciones bajo las cuales un cristiano puede, con la conciencia tranquila, tomar las armas. Es la injusticia del enemigo la que obliga al hombre formado en la sabiduría a declarar las guerras justas. Escribe en La ciudad de Dios. Para Agustín, la guerra es lícita cuando, primero, es declarada por una autoridad legítima, el príncipe o gobernante. Segundo, responde a una injusticia grave y tercero, busca restablecer la paz. Detente un momento y siente el peso de esta transformación. La misma religión que había rechazado toda violencia ahora proporciona un marco teológico para justificarla. ¿Fue esto una traición al mensaje original de Jesús o una adaptación necesaria? Esta pregunta sigue resonando en nuestros días. Lo fascinante es que Agustín no glorifica la guerra. Al contrario, la describe como horrorosa y salvaje. Para él, la guerra es siempre un mal, aunque a veces necesario para evitar males mayores. Lo que se busca por medio de la guerra es la paz, insiste. Hay una profunda tensión en su pensamiento. La paz es el fin supremo, pero a veces la violencia es el medio necesario. Esta tensión se manifiesta también en su actitud hacia los soldados. Agustín sostiene que un soldado no peca al obedecer órdenes en una guerra, incluso si quien la declara es injusto. Por ninguna ley civil incurre en la culpa de homicida. Escribe, antes, por el contrario, si no obedece a la voz de su jefe, incurre en la pena de los transgresores de las leyes militares. ¿Sientes la disonancia? El mismo hombre que escribió sobre la gracia divina y el amor como centro del cristianismo, ahora proporciona una justificación teológica para la violencia organizada. Y aquí llegamos a un estallido de verdad que pocos se atreven a reconocer. Sin la doctrina agustiniana de la guerra justa, la historia de Occidente sería irreconocible. Las cruzadas, la conquista de América, las guerras religiosas europeas, incluso las justificaciones modernas de la intervención humanitaria, todas tienen en Agustín su fundamento teológico-filosófico. Imagina por un momento cómo sería nuestro mundo si el cristianismo hubiera mantenido su pacifismo radical. ¿Existiría la civilización occidental tal como la conocemos? ¿Habrían sobrevivido las comunidades cristianas sin el uso de la fuerza? O quizás, como argumentan algunos, el giro agustiniano fue una concesión inevitable a la realidad del poder. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que no se trata solo del pasado. Cada vez que debatimos sobre intervenciones militares, humanitarias, sobre la legitimidad de la violencia estatal o sobre los límites de la coerción para imponer valores morales, estamos revisitando, a menudo sin saberlo, el legado de Agustín. Y mientras reflexionas sobre esto, permíteme validar algo. Ese malestar que quizás sientas ante esta contradicción entre el mensaje de amor cristiano y la justificación de la violencia, ese desconcierto, es perfectamente comprensible. Es la misma tensión que ha atravesado el cristianismo durante 1600 años, pero aún hay más sorpresas por descubrir, porque esta misma tensión
continúa generando controversias hasta nuestros días. El Papa Francisco ha declarado que la doctrina de la guerra justa ya no puede ser sostenida, mientras que otros teólogos la consideran indispensable para enfrentar amenazas como el terrorismo. El debate que Agustín inició sigue vivo. Lo que hace que la figura de Agustín sea tan fascinante es esta dualidad. El mismo hombre que escribió que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra. También proporcionó las bases teológicas para la persecución y la guerra santa. El mismo pensador que exploró las profundidades del amor divino justificó la coerción en nombre de ese amor. Cuando contemplas esta paradoja, tocas algo esencial sobre la condición humana. Nuestra capacidad para reconciliar ideales elevados con acciones que parecen contradecirlos, y quizás por eso Agustín sigue siendo tan actual, porque encarna nuestras propias contradicciones. El legado de Agustín plantea profundas cuestiones filosóficas que trascienden el ámbito teológico. El problema del mal menor, la justificación agustiniana de la violencia, se basa en el concepto del mal menor. Según esta lógica, es moralmente aceptable, incluso obligatorio, causar un mal menor para evitar uno mayor. Este razonamiento plantea preguntas fundamentales. ¿Quién decide qué mal es menor? ¿Cómo se mide el sufrimiento? ¿Es posible conocer con certeza las consecuencias futuras de nuestras acciones violentas? La filosofía contemporánea ha cuestionado esta lógica consecuencialista. Pensadores como Hannah Arendt advierten sobre la banalidad del mal que puede surgir cuando justificamos acciones intrínsecamente malas en nombre de supuestos bienes futuros. Como escribe Arendt, el problema con quienes eligen el mal menor es que olvidan muy rápidamente que están eligiendo el mal. La tensión entre idealismo y realismo, el giro agustiniano, representa también el eterno dilema entre idealismo moral y realismo político. ¿Deben nuestros principios morales ser absolutos o deben adaptarse a las circunstancias? ¿Es el pacifismo una postura noble pero impracticable? ¿O es precisamente la práctica del pacifismo lo que transformaría el mundo? El filósofo Reinhold Niebuhr, en su influyente obra El hombre moral y la sociedad inmoral, 1932, desarrolla lo que podría considerarse una perspectiva neo-agustiniana. Niebuhr argumenta que los grupos humanos nunca pueden alcanzar el mismo nivel moral que los individuos, y que las responsabilidades del gobierno a veces requieren acciones que serían inmorales para un individuo. Esta tensión entre ética individual y colectiva, entre el Sermón del Monte y la razón de Estado, sigue definiendo nuestros debates políticos y morales. La contribución más profunda de Agustín quizás sea haber planteado la violencia como un problema filosófico fundamental. Al tratar de reconciliar el amor cristiano con la justificación de la fuerza, Agustín expone las paradojas inherentes a nuestra condición moral. El filósofo Walter Benjamin, en su ensayo Para una crítica de la violencia, 1921, distingue entre violencia mítica, que establece o mantiene el orden, y violencia divina, que destruye el orden injusto. Esta distinción refleja, en términos seculares, la tensión agustiniana entre la violencia como mal necesario y la paz como bien supremo. El pensador francés René Girard desarrolla esta intuición agustiniana en su teoría del chivo expiatorio. Según Girard, todas las sociedades están fundadas en un acto original de violencia que se repite ritualmente. Para Girard, el cristianismo es revolucionario precisamente porque expone este mecanismo violento, aunque históricamente terminó participando en él.
Cuando contemplas esta paradoja, tocas algo esencial sobre la condición humana, nuestra capacidad para reconciliar ideales elevados con acciones que parecen contradecirlos. Y quizás, por eso, Agustín sigue siendo tan actual, porque encarna nuestras propias contradicciones. Para comprender plenamente el impacto del pensamiento agustiniano, examinemos algunos casos históricos concretos donde su doctrina de la guerra justa ha sido invocada o cuestionada. La guerra contra el terror. Una guerra justa tras los ataques. Del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos declaró una guerra contra el terror. Muchos teólogos y filósofos políticos debatieron si esta guerra cumplía los criterios agustinianos. El presidente George W. Bush, de fe cristiana, invocó implícitamente la tradición agustiniana al justificar la intervención en Afganistán e Irak como respuestas a injusticias y amenazas graves, ejecutadas por una autoridad legítima y con la intención de establecer una paz duradera. Sin embargo, críticos como el teólogo Stanley Hauerwas cuestionaron si se cumplían realmente estos criterios, especialmente el de último recurso, un refinamiento medieval de la doctrina agustiniana. La invasión de Irak en particular generó intensos debates sobre la aplicación de la doctrina de la guerra justa en la era contemporánea. Lo fascinante es que ambas partes del debate utilizaban conceptos derivados de Agustín, aunque llegaran a conclusiones opuestas. Esto demuestra la elasticidad y permanente relevancia del marco agustiniano. La intervención humanitaria. El caso de Kosovo en 1999, la OTAN intervino militarmente en Kosovo para detener la limpieza étnica contra los albano-kosovares. Esta operación no contaba con la autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que planteaba dudas sobre el criterio agustiniano de autoridad legítima. Sin embargo, muchos argumentaron que la gravedad de las violaciones de 1900 derechos humanos justificaba la intervención bajo el principio de la responsabilidad de proteger. Esta doctrina contemporánea, que sostiene que la soberanía no es absoluta cuando un Estado no protege a su población, tiene claras raíces en el pensamiento agustiniano sobre la obligación moral de proteger a los inocentes. El caso de Kosovo ilustra cómo los principios agustinianos siguen evolucionando para adaptarse a nuevas realidades geopolíticas, aunque manteniendo su lógica fundamental. El pacifismo cristiano moderno, Martin Luther King Jr. No todos los cristianos han seguido la senda agustiniana. Martin Luther King Jr., inspirado por Gandhi y la tradición de la no violencia, desarrolló una teoría y práctica de resistencia pacífica que rechazaba explícitamente el uso de la fuerza, incluso contra la injusticia. En su famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, 1963, King argumenta que los medios que utilizamos deben ser tan puros como los fines que buscamos. Esta perspectiva representa un rechazo directo a la justificación agustiniana de medios violentos para fines pacíficos. Lo notable es que King fundamenta su pacifismo en las mismas escrituras que Agustín interpretó para justificar la violencia. Esta divergencia ilustra cómo tradiciones interpretativas diferentes pueden surgir del mismo texto sagrado. No podemos separar el pensamiento de Agustín de su vida personal. Sus propias luchas, conversión y experiencia pastoral informaron profundamente su teología de la violencia. El hombre detrás de la doctrina A, menudo olvidamos que Agustín no era un teórico aislado, sino un pastor responsable de su comunidad en tiempos turbulentos. Como obispo de Hipona, enfrentaba amenazas reales, invasiones bárbaras, conflictos religiosos, la desintegración del orden social romano.
En este contexto, su justificación de la violencia no era meramente especulativa, sino una respuesta a dilemas prácticos. ¿Cómo proteger a su comunidad? ¿Cómo mantener la unidad de la Iglesia? ¿Cómo establecer un orden justo en un mundo imperfecto? Sus cartas revelan a un hombre que luchaba con estas cuestiones. A veces, intercedía ante las autoridades para reducir castigos, como cuando rogó al procónsul Donato que no ejecutara a donatistas por sus crímenes. Otras veces, justificaba la coerción como necesaria para el bien mayor. Esta tensión ilustra su humanidad. Agustín no era un monstruo frío que justificaba la violencia sin reflexión, ni un santo infalible. Era un hombre complejo tratando de navegar dilemas morales reales en un mundo caótico. El costo personal de la justificación. Algunos estudiosos sugieren que la justificación de la violencia tuvo un costo personal para Agustín. En sus últimos años, cuando los vándalos sitiaban Hipona, escribió retractaciones, revisiones, donde reconsideró muchas de sus posiciones anteriores. Aunque no rechazó explícitamente su doctrina de la guerra justa, su último gran trabajo contra Juliano muestra una creciente conciencia de la fragilidad humana y los límites del conocimiento. El hombre que había justificado la certeza suficiente para usar la fuerza, ahora parecía más consciente de nuestra incapacidad para conocer plenamente la voluntad divina. Agustín murió en 430 b.C., mientras los vándalos sitiaban Hipona. Su ciudad caería poco después. Hay una ironía trágica en esto. El hombre que había justificado la guerra para mantener la paz romana vio ese orden desmoronarse a su alrededor. Se preguntaría en sus últimos días si había acertado en 1900 su equilibrio entre el ideal cristiano y las concesiones al poder. Hemos resuelto los 3 enigmas que planteamos al inicio. Agustín reconcilió las enseñanzas pacifistas de Jesús con la justificación de la violencia mediante una reinterpretación revolucionaria de las Escrituras, distinguiendo entre disposición interior, siempre pacífica, y acción exterior, a veces necesariamente violenta. Justificó la coerción contra los herejes apelando al amor duro que a veces requiere corrección forzosa. Y en cuanto a si estaríamos mejor sin esta transformación, hemos visto que esta pregunta nos confronta con la tensión entre ideales absolutos y compromisos prácticos. Pero más allá de estas respuestas, queda una verdad más profunda que quizás ahora puedas sentir con mayor claridad. Los dilemas morales que Agustín enfrentó siguen siendo nuestros dilemas. Cuando debatimos sobre intervenciones humanitarias, terrorismo o los límites del poder estatal, estamos pisando el terreno que él delimitó. La obra de Agustín nos recuerda que vivimos en la tensión entre el ideal y lo posible. Las soluciones perfectas rara vez están disponibles en un mundo imperfecto. Cuando el Papa Francisco cuestiona la doctrina de la guerra justa, o cuando los defensores de los derechos humanos debaten sobre intervenciones militares, están continuando una conversación que Agustín comenzó hace 16 siglos. Lo que hace que el pensamiento agustiniano siga siendo tan perturbadoramente relevante es que captura una verdad incómoda de nuestra condición. A veces, la defensa de ciertos valores parece requerir la violación de esos mismos valores. Proteger la paz puede requerir guerra. Defender la libertad puede implicar coerción. Preservar la vida puede exigir la muerte. Este reconocimiento es una traición a nuestros ideales más elevados o un compromiso necesario con la realidad. Esta pregunta no tiene una respuesta definitiva, porque refleja una tensión inherente a nuestra condición moral. Si hay algo que podemos aprender de Agustín, es que las grandes cuestiones morales rara vez tienen respuestas simples.
Su legado no es tanto una doctrina cerrada como una invitación al discernimiento constante. Como escribió el propio Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Quizás esa inquietud, esa tensión entre lo ideal y lo posible, entre la paz que anhelamos y la violencia que a veces creemos necesaria, sea parte esencial de nuestra condición humana. La próxima vez que escuches a alguien justificar una guerra como necesaria o justa, recuerda que estás oyendo el eco de la voz de Agustín, el brillante y atormentado obispo de Hipona, que para bien o para mal, fue el primer gran teólogo cristiano en ofrecer una justificación sistemática de la violencia. Un hombre que cambió para siempre el rostro del cristianismo y, con él, la historia moral de Occidente. Y mientras reflexionas sobre tu propia postura ante estos dilemas eternos, recuerda que, como Agustín, todos vivimos en la tensión entre la ciudad de Dios que anhelamos y la ciudad terrena que habitamos, con todas sus imperfecciones y compromisos, porque la pregunta fundamental que Agustín nos plantea sigue sin respuesta definitiva. ¿Es posible construir un mundo de paz y justicia sin recurrir jamás a la violencia? ¿O debemos aceptar, con trágica resignación, que a veces la espada es necesaria para defender valores más altos? Tu respuesta a esta pregunta determinará no solo tu interpretación del pasado, sino tu visión del futuro que deseas construir.